El libro del Génesis nos presenta una escena familiar con la hospitalidad con la que Abraham recibe la visita del Señor. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida, que lo escuchen los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos bendigamos su nombre. Busco al Señor, Él me responde y me libra de todos mis temores. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Volvamos los ojos al Señor y en nuestro rostro brillará la alegría. Dios escucha la súplica del pobre y lo salva de todas sus angustias. Vayamos a gustar la bondad del Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los cuida. Prueben y bueno que ese es el Señor, felices los que en Él se refugian. Vayamos a gustar la bondad
del Señor. En la carta a los Colosenses, San Pablo muestra el orgullo de haber sido designado para anunciar la buena noticia de Cristo, hasta llegar a aceptar el dolor como parte del camino de Jesús. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos manifiesta el valor de la escucha de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Felices los que guardan la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a la constancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor les respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. El Evangelio de este domingo nos trae un pasaje clásico que nos hace pensar en estos dos tipos de actividad que nos ocupan a los cristianos, la oración y la acción, personificada en estas dos hermanas que viven en Betania, hermanas de Lázaro. Son tres hermanos. La Biblia no nos habla de sus padres, probablemente murieron, tres hermanos solteros que viven en la misma casa. Y por lo que cuenta el Evangelio, después vamos a leer otro pasaje de San Juan
que habla de estos tres hermanos, muy amigos de Jesús, que viven en un pueblo llamado Betania, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Se ve que Jesús frecuentaba esta casa cuando iba a cumplir su ministerio a Jerusalén, pasaba por ahí y pernoctaba en esa casa. Jesús no estaba solo, iba con sus apóstoles. Podemos hacer una suma elemental: si eran 12, más algunos más, preparar una cena o un almuerzo para toda esa cantidad de gente no era nada fácil. María, la otra hermana, es la contemplativa, la mística, la espiritual, la que está a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Marta es la que actúa, es la que se mueve. En primer lugar, hay que entender que no era tan común que un rabino, o un rabí, un maestro, tuviera alumnas mujeres. Normalmente los rabinos tenían varones. En las mismas sinagogas las mujeres ocupaban un lugar secundario, concepto de la antigua alianza sobre la mujer. Y por lo tanto, la actitud de María es un poco extraña, pero están dentro de una casa de amigos y María ocupa este espacio privilegiado a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Marta, que tiene que preparar la comida y que tiene que organizar su casa para esta cantidad enorme de personas que han llegado a visitarla, se enoja y va a reprocharle a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Y Jesús les responde así: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, una sola cosa es necesaria, María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí hay que entender por qué la respuesta de Jesús es tan dura. Porque si hacemos un razonamiento elemental, alguien tenía que preparar la comida y alguien tenía que servir a la mesa. Alguien tenía que poner los platos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Jesús la reprende de esta manera? Lo que hace Jesús no es reprochar el trabajo de Marta, que es un trabajo imprescindible, necesario, como nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros. Jesús lo que está reprochando de Marta es su activismo. ¿Qué cosa? Pablo Raúl Truyenque lo decía con una frase célebre: tanto correr para llegar a ningún lado. Tanto correr para llegar a ningún lado. Y esta Marta, de hace 2000 años, representa el activismo de nuestra sociedad. Y tal vez el de cada uno de nosotros. Vamos, venimos, trabajamos, nos estresamos, nos enfermamos. ¿Y qué? ¿Qué hemos conseguido? Nada. Hay otro episodio muy bonito, que podríamos decir complementario de este que hemos escuchado, que tiene que ver también con esta familia de 3 hermanos. Recuerdo que el último signo o señal milagrosa de Jesús es la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María. Por eso, este pasaje que vamos a leer es en el contexto de la Pascua. Como dije recién, el séptimo signo, según el Evangelio de San Juan, es la resurrección de Lázaro. San Juan va a ir desarrollando los milagros de Jesús de menor a mayor. El primero será las bodas de Caná, cuando Jesús cambia el agua en vino, y el último será la resurrección de Lázaro. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan.
6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, la casa de Marta y de María y de Lázaro. Donde estaba Lázaro al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó de la fragancia del perfume. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí también en este episodio, en este relato, aparece con claridad la diferencia, incluso de temperamento, de actitud, de una hermana con la otra. María va a gastar una enorme cantidad de dinero solamente en ungir los pies de Jesús, a tal punto que a renglón seguido Judas dirá: ¿por qué este malgastar el dinero? ¿Por qué no se ha guardado este dinero para darlo a los pobres? Y aclara el Evangelio, no es que le importaran los pobres, sino que se quedaba con el dinero de la bolsa de los apóstoles. Está claro entonces el contraste de la personalidad de una y de otra mujer, que nos hablan a lo largo de los siglos. La Iglesia, los teólogos, han interpretado en estas mujeres la personificación de la vida activa y de la vida contemplativa, que son necesarias e imprescindibles. En el tiempo de Jesús no existían los monjes, aunque los esenios que estaban en el Qumran eran como una especie de monjes que vivían aislados. El monaquismo apareció después. Por lo tanto, cuando la Iglesia habla de vida contemplativa, no se refiere solamente a los monjes y a las monjas de vida contemplativa. A veces impropiamente a las hermanas les decimos, o a las religiosas les decimos monjas. Son hermanas de vida activa. Todos nosotros estamos llamados a vivir una vida contemplativa y activa al mismo tiempo. Y esto sirve también para el mundo civil. Si no tuviéramos científicos que pasan horas y horas y años de su vida investigando en los laboratorios, no tendríamos medicinas, no tendríamos vacunas, etc. Los artistas son contemplativos. Tan es así que Pablo Raúl Truyenque, este gran músico, poeta santiagueño, tiene una frase muy semejante, hablando de el espíritu contemplativo, muy semejante al espíritu de Teresa de Ávila. Probablemente Pablo Raúl Truyenque nunca leyó a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, hablando de la oración, dice, lo digo en castellano antiguo del siglo XVI, después lo traduzco: no ha menester alas para ver a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. ¿Se ha entendido, verdad? Truyenque dice: ¿para qué vas a callar al silencio, si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz? Silencio. No hay silencio en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, nuestra vida. Todo es ruido, todo es ajetreo. Todo el día está nuestro celular sonando y todo el día estamos pendientes de los mensajes del celular. No tenemos tiempo para el silencio. Y permítame una comparación, tal vez un poco odiosa. A los enfermos mentales después se los cura con silencio. Hay ciertas enfermedades mentales que se curan con la soledad y con el silencio. No lleguemos a eso. No lleguemos a un estrés en donde el hacer, el correr, no nos lleve a ningún lado, solamente a un estrés. Y podemos llegar al final de la vida, y esta frase célebre
de Trujillo puede ser una realidad, tanto correr para llegar a ningún lado. Pidámosle al Señor que logremos un equilibrio en nuestra vida. Es imprescindible un momento de oración, un momento de reflexión, un momento de pensar a dónde voy, qué es lo que verdaderamente quiero. Y eso no solamente es necesario en un adolescente que está descubriendo la vida, en cada uno de nosotros. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Crees en lo que haces? Porque lo peor que nos puede suceder también es que ese activismo, esa vorágine de nuestra vida sea totalmente vacía y quedamos áridos, quedamos sin corazón, sin sentimiento, porque todo lo que hacemos es superficial, sin profundidad. Pidámosle a estas dos mujeres que son santas, declaradas santas por la Iglesia, a pesar de que Jesús hoy le llama la atención a Marta. Pidámosle a estas dos mujeres que logremos el equilibrio entre la acción y la contemplación. Que así sea.